En 1902, esta avenida, la Cuarta Avenida, hoy Park Avenue, era un enorme patio de trenes a cielo abierto, de trenes de vapor, donde diariamente muchas personas eran atropelladas. Ese mismo año, un terrible accidente, un choque entre trenes, provoca a las autoridades a tomar la decisión de renovar toda la zona y proponer hundir el tren 15 metros. Inicia así una obra que duraría 10 años, implicaría más de 10,000 trabajadores en épocas pico y transformaría por completo la idea que nos hacemos de Manhattan, ya que este sería el primer proyecto que transformaría los derechos de aire de una estación de servicio en metros cuadrados de muchísimo valor. Acompáñenme para darle contexto a la estación, a la Grand Central Terminal de Manhattan. A principios del siglo XX, pocas ciudades en el mundo podían rivalizar con Nueva York como centro manufacturero, financiero y comercial. Con sus 2 millones de habitantes y una fuerza de trabajo que rebasaba las 700,000 personas, incluyendo a menores de edad que trabajaban en 23,000 fábricas, Nueva York monopolizaba más del 10% de la producción del país. Y todo ese frenético movimiento se hacía con carros tirados a caballo, trenes de vapor a ras de suelo y rieles elevados que resultaban inadecuados para transportar al creciente número de personas que llegaban desde lugares cada vez más lejanos. En 1825, el canal de Erie conectó finalmente al río Hudson con los Grandes Lagos y configuró a Nueva York como el puerto más importante de Estados Unidos. 16 años después, la primera línea férrea de Manhattan se colocó sobre la Cuarta Avenida, una ubicación poco atractiva, pero que fue impuesta por los dueños de los barcos de vapor que monopolizaban el transporte en la periferia de la isla. Apenas 6 años después, esa primera compañía ferroviaria, llamada la New York Central, celebró la terminación de 7 millas de vías férreas que conectaban su terminal con la ciudad de Harlem a la altura de la calle 125. Pero cruzar la Cuarta Avenida en ese tramo se convirtió desde entonces en una trampa mortal, en la que todas las semanas ocurrían choques entre trenes y peatones, ya que la terminal imposibilitaba el cruce de la avenida a lo largo de 6 calles, bloqueándola con un enorme patio de maniobras de más de 200 metros de ancho, en el que las locomotoras escupían humo y chispas todo el día. Para paliar esos problemas, en 1871, la ciudad y la New York Central firmaron una sociedad sin precedentes en Estados Unidos, en la que comenzaron a compartir el costo de hundir parcialmente el ferrocarril de la Cuarta Avenida entre las calles 34 y la 42, un tramo que desde entonces comenzó a llamarse Park Avenue. Pero para 1900 el depósito de trenes era ya inadecuado para los más de 15 millones de pasajeros que lo usaban cada año, y en 1902 otro fatal choque de trenes, que dejó más de 15 muertos y 30 heridos, persuadió finalmente a las autoridades de la necesidad de replantear completamente ese caótico patio de trenes en pleno corazón de la ciudad. La legislatura estatal votó la prohibición de los trenes de vapor en Manhattan a partir de 1908 y le dio apenas 6 años a la New York Central y a su competencia en la estación de Pensilvania para replantear su operación. En respuesta a ese reto, William Wilgus, el ingeniero autodidacta de 37 años y jefe de la línea Harlem, planteó en un sucinto documento de 3 páginas una solución audaz: demoler la estación renovada apenas 3 décadas atrás y reemplazarla por una nueva terminal que tendría 2 niveles subterráneos para agilizar la entrada y salida de trenes y cambiar las máquinas de vapor por máquinas eléctricas, que podían operar en túneles cerrados sin quemar combustible ni generar humo a bordo del tren. En ese nuevo proyecto, el patio de trenes sería cubierto totalmente y transformado en una enorme plataforma para llevar a cabo un jugoso negocio inmobiliario. Wilgus imaginó un edificio de 12 niveles que podría generar rentas anuales de más de $2,5 millones, y aunque no inventó la noción de derechos de aire, fue sin duda el primero en aplicarla a un proyecto de gran escala y convertirlos en un espectacular negocio
que financió la reconversión de esa línea en una vía eléctrica y subterránea. Adicionalmente, Wilgus imaginó otra importante mejora, un viaducto elevado en todo el perímetro del edificio, para que la terminal dejase de ser una muralla sobre la Cuarta Avenida y que permitiese la circulación vehicular en torno al conjunto de edificios a su interior, que Wilgus llamó la Ciudad Terminal, un complejo que incluiría 3 torres y cubriría 6 manzanas completas entre las calles 42 y 48. El efecto que un edificio de este tamaño produjo en la Cuarta Avenida es una muralla que bloquea el flujo de la Cuarta Avenida, ¿no? Le llamaban en esa época la Chinese Wall. Entonces lo que proponen los ingenieros de la terminal es desarrollar un viaducto perimetral en torno a la, que es lo que estamos viendo. Los automóviles suben por esa rampa, rodean el edificio, las 3 manzanas. Estamos del lado norte en la avenida 47, el viaducto perimetral del lado poniente, los automóviles bajan por este lado y suben, cruzan, digamos, vamos a ver el otro lado del edificio. Entran por este lado y rodean el complejo de los 3 edificios de Terminal City, que incluye la estación, para continuar hacia downtown, hacia el sur de la punta, ¿no? Mientras la construcción de la Grand Central avanzaba, sus dueños monitoreaban de cerca lo que sucedía al otro lado de la isla, ya que su archienemigo, el tren de Pensilvania, que peleaba con ellos el liderazgo en el sector, avanzaba en la construcción de un túnel bajo el río Hudson y una fastuosa terminal entre las calles 31 y 33 de la Séptima Avenida. Un templo dórico de la transportación, inspirado en las formas y proporciones de la antigüedad clásica. Pasarían 10 años para que la nueva terminal fuese inaugurada, y para entonces el propio Wilgus no estaría ya al frente del proyecto. Pero la ingeniosa monetización que propuso jugó un rol prominente en los anales del urbanismo del siglo XX, ya que esa experiencia fue el ímpetu para que la ciudad de Nueva York impusiese en 1916 el primer plan de uso de suelo del mundo, en el que se fijaban límites a la altura y superficies construidas en Manhattan, y en el que se definió la forma de los rascacielos escalonados. Grand Central es un edificio mágico, en el que los pasajeros llegan sin apenas darse cuenta al andén de su tren, que se encuentra a 7 o 15 metros bajo el nivel de la calle. La terminal fue publicitada como la primera estación sin escaleras del mundo, empleando primordialmente rampas para optimizar el flujo de los pasajeros. Pero las rampas eran tan poco conocidas al momento de su inauguración, que el New York Times eligió presentarlas a sus lectores, hablando de Julio César y cómo construyó enormes montículos inclinados de tierra para superar las murallas de las ciudades que conquistaba. La arquitectura se experimenta en movimiento, y es por eso que arquitectos como Le Corbusier utilizaron rampas para controlar el movimiento al interior de sus edificios. Y Grand Central es un ejemplo consumado de ese principio. Sus rampas fueron calibradas a través de maquetas a escala real para definir el ángulo más suave que permitiese a los pasajeros llegar a su andén con el menor esfuerzo desde cualquiera de los 3 puntos de acceso. Y la apoteosis de esos trayectos es el vestíbulo central, una descomunal arquitectura de una sola pieza que replica las proporciones de los baños de la Roma imperial, una impresionante sala de 90 metros de largo, 40 de ancho, y en los extremos, muros translúcidos de 30 metros de altura, en los que podemos vislumbrar el tráfico de personas que circula entre los 2 edificios de oficinas dentro de la terminal. Otra innovación importante fue el empleo del sistema guastavino de arcos autoportantes, una versión de la bóveda catalana introducida en Estados Unidos por el arquitecto y constructor valencí Rafael Guastavino, y que fue empleada en los plafones internos de la terminal. Es curioso que, a pesar de haber sido elegido más por su bajo costo que por su estética, las bóvedas de teja de terracota de Guastavino no han dejado de sumar admiradores con los años y pueden ser vistas al interior del Oyster Bar, en el nivel intermedio de la terminal, así como en el bar de la Robia del antiguo Vanderbilt o en los bajopuentes de Manhattan. Originalmente se planteó un enorme tragaluz para coronar esa colosal arquitectura, pero un rápido análisis de los costos de mantenimiento
hizo que los Vanderbilt, los dueños de la línea, cambiaran la propuesta por un plafón cóncavo en el que se pintó un enorme mural de tonos azules con un cielo estrellado de 2.500 estrellas, cruzado por dos bandas que representan el camino del Sol sobre la esfera terrestre y la línea ecuatorial. 59 de esas estrellas son, en realidad, focos que abundan en todo el edificio, celebrando la energía eléctrica que transformó por completo a la terminal y a sus ferrocarriles. Los vemos también en 15 enormes candelabros esféricos de 6 metros de altura, fabricados en oro y bronce, que portan 110 bombillas cada uno, o en el reloj esférico que corona el pabellón de información al centro de la sala. Un objeto tan icónico para los neoyorquinos que cuando se dan cita en la estación, no necesitan especificar que se encontrarán a la sombra de ese reloj. Los frisos de las 5 enormes ventanas que interrumpen el tramo largo del plafón se decoraron con relieves de estuco y muestran ruedas de trenes aladas, nubes y heraldos portando un caduceo, símbolo griego del comercio. Pero la pieza decorativa más importante de la terminal es una gigantesca escultura diseñada por Jules Félix Coutan, que corona el portal central de la fachada sobre la calle 42. Coutan, que también diseñó la extravagante escultura del puente de Alejandro III de París, envió a sus clientes un modelo de yeso a un cuarto de la escala final. Y el enorme monumento, de 20 metros de ancho por 25 de alto, fue labrado en piedra caliza por el escultor irlandés John Donnelly, y con sus 1.500 toneladas de peso, fue el más grande grupo escultural labrado en el mundo hasta entonces. Un siglo después, el periodista y novelista Tom Wolfe escribiría esto para referirse al edificio de Grand Central. En esos años, toda gran ciudad tenía una estación de trenes de gloriosa arquitectura clásica, que hubiese logrado que los arquitectos de Grecia y Roma volteasen sobre ella su mirada deslumbrada y sorprendida. Una arquitectura que incluía todo tipo de cúpulas, elevadísimos plafones, columnas y cornisas gigantes que celebraban el inmenso volumen de sus espacios con millas y millas de mármol. Pero la más grandiosa de todas, por mucho, es la Grand Central. Primer videoensayo del 2023, vengo regresando de unos días en Manhattan, muy felices y siempre con la maleta llena de historias que les iré contando a lo largo de este año. Quise empezar por esta, pero se me quedan varias historias que quiero contar también. Penn Station, la otra estación, la competencia de New York Central, que fue demolida en los 60s y que ahora está renaciendo como el Penn District, con un grupo de proyectos ya terminados, la mayoría de ellos, el High Line, uno de estos rieles elevados que fue remodelado y replanteado como un parque lineal y elevado, que remata en un extremo en el Museo Whitney, en el Museo Sur, y en la parte norte, en una enorme plataforma que, igual que en Grand Central, se colocó sobre vías férreas, y sobre esa plataforma desplantan hoy varios rascacielos, un centro comercial, y todo ese tramo entre la 31 y la 33 hasta la Séptima Avenida, hasta lo que era la Penn Station original, está siendo también radicalmente transformado. Van a ser peatonales las calles, en fin. Quiero contarles esa historia porque también habla de la desmemoria y de la vitalidad de Manhattan. Son sus sellos distintivos y sí me gustaría explorarlos ahora que los tengo frescos y se los puedo contar con un poco más de cercanía, contárselos. Pero cuéntenme, déjenme comentarios en la caja de abajo si es que les parece el tema. También les estaré hablando de Edward Hopper, que tuve una exposición maravillosa justamente ahí en el Whitney. Entonces todos esos temas estarán surgiendo este año, pero claro que estoy abierto a sus sugerencias, déjenme comentarios y pues bienvenidos al 2023. Nos vemos muy pronto en el siguiente contexto.